Capítulo 6. El día que todo cambió. Minutos antes del ataque se vería a Julieta jugando a Tsunami Zombies en su celular y habría perdido y ella se enojaría y diría que cerca tendría 200 cerebros y volvería a jugar de nuevo para superar su meta. Se vería una puerta abrirse y Julieta al ver eso pararía el juego y se levantaría y cuando vea a los sujetos diría que, y como estuvo su entrenamiento, ahora se vería a Camilo y a Juan viendo a Julieta y Juan le diría que, Juan, bueno fue difícil, pero al final nos acostumbramos con la gravedad y superamos nuestras fuerzas ¿o no Camilo? Camilo, tienes razón, además pude lograr controlar toda mi fuerza y ya no será necesario en suprimir mi poder. Julieta. Ah, es verdad no me había fijado en que estabas de esa forma, teniendo una pequeña sonrisa. Camilo, como siempre no te das cuenta lo que pasa. Julieta. Ya, lo siento por no darme cuenta, ¿me perdonas? Camilo. Naya, no me pidas perdón por eso. Julieta. Ah, muchas gracias, dándole un abrazo cariñoso. Camilo. Oye suéltame, diciendo eso con vergüenza. Juan. Oye Julieta, ha pasado cosas mientras que Camilo y yo estábamos entrenando. Julieta. No ha pasado nada mientras ustedes entrenaban, de hecho, no se ha visto a ningún demonio o ángeles caídos renegados estos días. Juan. Entiendo. Camilo. Oye Julieta. No has sabido nada de Akeno. Julieta. No he sabido nada de ella, tal vez deben de estar enfrentándose contra el Fénix en estos momentos. Camilo. Esperemos que les vayan bien. Julieta. Tranquilo Camilo, además ella es muy fuerte y que también le hemos enseñado de algunas cosas que tal vez nadie la vaya a derrotar. Camilo. Sí, tal vez tengas razón. Julieta. Ten confianza, pero bueno, haciendo un poco de calentamiento voy a entrar a la habitación para entrenar. Juan. Que te vaya bien en tu entrenamiento. Julieta. No te preocupes más que seguro yo voy a aprender más rápido en aguantar la gravedad. Camilo. Más que seguro no vas a aprender rápido. Julieta. ¿Con qué me desafías? Bueno voy a grabarlo todo para que veas que sí puedo. En ese momento iba a entrar para entrenar, pero ese momento los chicos escucharían una explosión y Camilo preguntaría que en dónde fue esa explosión y Juan vería la cámara de seguridad y vería en dónde fue y les diría a los chicos que fue cerca de aquí y Julieta diría que fueran a ver esa explosión y los chicos sale de la casa al tiro para ver lo ocurrido y cuando iban para allá se encontrarían con demonios y ángeles caídos renegados y Camilo diría que, Camilo. Maldición nos encontramos con demonios y ángeles caídos renegados. Demonio 1. No les permitiremos que pasen aquí. Demonio 2. Ustedes morirán aquí mismo. Julieta. Si ellos no nos deja pasar eso significaría que, Juan. Así es algo está pasando en el lugar de la explosión. Ángel caído. Prepárense para morir, en ese momento todos los demonios y ángeles caídos renegados irían a atacar a los chicos, pero los tres tendrían una sonrisa y dirían que esto es fácil y atacarían para derrotarlos al tiro. Mientras tanto en la antigua casa de Kiryu. Se vería a Sidu en el cielo mirando abajo y se vería a Issei con su armadura saliendo de los escombros de la casa y cuando salen se vería a Sidu sorprendido por lo que veía y diría en voz baja que, Sidu, el Sekiryutei vive. Pensé que lo habría destruido esos malditos ángeles caídos. Mirando, luego me encargaré de ellos. Ahora se vería a Issei quitando el escudo que protegió a todas y Issei diría que, Issei, ¿están todos bien? Sakura. Sí, muchas gracias Issei, miraría a Issei detenidamente y se sorprende, eres el Sekiryutei. Issei. ¿Cómo sabes eso? Sorprendido. En ese momento Kiryu miraría a Issei y diría que sí en verdad es él y Issei asiente y cuando le iba a contar todo, pero escucharían una voz intimidante y a la vez burlón y todos al escuchar la voz mirarían arriba y Sidu diría que, Sidu. Oh vaya, y yo pensando en que habrían sido erradicados, pero bueno entonces serán destruidos con mis propias manos. Issei. Mirando a Sidu ¿quién es ese? Pensando. Drake. Compañero escapa, siento un peligro. Issei. ¿Qué es lo que quieres decir con eso Drake? Drake. Digo que se siente un peligro en él. Sidu. Sekiryutei. Issei. Sidu. Mejor ándate. Yo no tengo ningún problema contigo. Issei. ¿Qué dices?
preguntando. Sidu. Como escuchaste, no vengo por ti, vengo a por ella, apuntando a Sakura, la madre de Kiryu y Erika. Vengo a matarte, última de la primera generación de los guerreros planetarios. Cuando escucharon eso, todos se sorprende por lo que dijo Sidu, y el padre de Kiryu y Erika se acercaría donde está Sidu y le diría todo borracho que, padre de Kiryu y Erika, no sé quién eres tú, pero ella es mi mujer y ningún hombre me la va a quitar, ¿me entendiste? Además, ¿cómo te puedes enamorar de esa perra si ni siquiera es hermosa ella de? En ese momento se vería al padre de Kiryu que su estómago es destruido por una bola de energía y Sidu diría que, Sidu, ya cállate, sucio mortal. Se vería que el cuerpo del hombre cayendo al suelo muerto y luego de unos segundos estaría desapareciendo hasta convertirse en polvo y saldría volando, y Sidu vería eso con una felicidad y vería a los chicos y diría que, Sidu, bueno, ¿quién quiere ser el siguiente? Estando tranquilo, pero diciendo eso como un psicópata. Se vería a Issei y a las chicas asustado por lo que presenciaron de ver y escuchar lo que dijo esa persona, y a Sakura se le ocurriría una idea y se vería a Sidu caminando tranquilamente hacia ellos y Issei retrocedería un poco y Sidu diría que, Sidu, te di la oportunidad de escaparse Kiryu-tei, pero decidiste quedar aquí para morir, no sé si eso es admirable o estupideces. Yo creo que es ambos. Issei, maldición, un poder terrible dentro de él, ¿qué hago? Preguntándose eso con miedo. En ese momento se escucharía una voz que gritaría, otra dimensión. Sidu, ¿qué? Se vería que el lugar se estaba cubriendo de un escudo y cuando termina de cubrir el lugar se empezaría a distorsionar el lugar hasta dejar de distorsionar y se vería un lugar con rocas y piedras y no había nada habitable y todos se preguntaban qué había pasado y se vería Sakura que empezaría a caminar hasta quedar delante de sus hijas y diría que, Sakura, aléjense de aquí rápido. Kiryu. Pero mamá, nosotros te podemos apo, no terminaría de hablar porque Sakura gritaría que, Sakura, váyanse de aquí de inmediato, aquí es muy peligroso, diciendo eso con un poco de enojo y preocupación. En ese momento las chicas harían caso a su madre y se alejarían del lugar para ponerse a salvo, pero un chico no haría caso y estaría al lado de ella y ella al verlo le diría que, Sakura, ¿qué haces aquí, Kiryu-tei? No te dije que te alejaras junto con mis hijas de aquí. Issei, aunque me pidas que me vayas yo no te voy a hacer caso, además mirando a Sidu, esa persona es muy peligrosa y muy fuerte y tal vez tú no lo puedas derrotar, pero juntos tal vez lo podemos derrotar. Sakura, diablos, tal vez tengas razón, pero no es tu pelea, es la mía. Issei, aunque fuese así, él ya me dijo que me iba a matar y al decir eso también sería mi pelea. Sidu, y dígame, van a venir a derrotarme, teniendo una sonrisa. Se vería a Sakura y Issei preparándose para pelear, ahora se vería todo tranquilo y ninguno moviéndose y se escucharía el sonido de una piedra cayendo y cuando cae al suelo se vería a Sakura que iría a atacar a Sidu y cuando fue a atacarlo se vería a Issei cargando muchos Boost y mientras que hacía eso se vería a Sakura tratando de darle un golpe a Sidu, pero este lo esquivaba fácilmente y cuando pasaba los segundos Sidu se daría cuenta que Sakura estaba aumentando poco a poco su velocidad y se empezaría a defender hasta que empezaron a pelear los dos, esquivaban los ataques del otro y ahora se vería a Issei que ya ha hecho muchos Boost e iría a donde Sakura y cuando iba le diría que sí estaba lista y ella le diría que por supuesto y le daría un rodillazo a Sidu y cuando lo hizo se iría cayendo y cuando caía ella le haría un ataque para dejarlos ciegos por unos segundos y cuando ella le hizo eso vería a Issei y Issei al llegar a ella la tocaría y se escucharía una voz que iría a transferir su cuerpo y al estar al suelo diría que, Sakura, muchas gracias por ese poder que me diste, no me voy a tardar mucho. En ese momento Sakura estaría preparando su ataque y cuando termina de cargar diría que, recibe esto maldito, renacimiento divino. Se vería que un gran poder de energía estaba yendo a donde Sidu y se vería Sidu que ya recuperaría su vista, pero sería tarde ya que el poder estaba ya cerca de él y este diría que maldición y se vería una gran explosión donde estaba Sidu y se vería Sakura cubriendo a sus hijas mientras que Issei también se cubría. Mientras tanto afuera de la dimensión se vería a Camilo, Julieta y Juan que ya habían derrotado a los demonios y a los ángeles caídos renegados y Juan diría que, Juan, eso fue muy fácil. Camilo, bueno, no perdamos el tiempo, vamos a ayudar. Julieta, chicos miren.
En ese momento los chicos mirarían a dónde estaba apuntando Julieta y se sorprenderían por ver un cubo, y Camilo se preguntaría qué estaba pasando y Juan diría que fueran a ver, tal vez esté pasando algo adentro, y los dos asentirían e irían para lo más rápido. Y mientras que pasaba todo esto en una parte de la ciudad, más concretamente en un aeropuerto, se vería a una chica que todos conocemos estaría esperando el avión sentado, y mientras esperaba vería a una mujer con su bebé y ella diría que, Akame. Oh, qué lindo bebé. Mujer. ¿A que sí es lindo? Tiene 2 meses nacido. Akame. A buena y es niño o niña. Mujer. Es una niña. En ese momento Akame recordaría cuando ella era una bebé y estaba con sus padres, y mientras recordaba, se escucharía una explotación haciendo que deje recordar, y la mujer que estaba pasando y Akame le diría que corriera y se vería a todos corriendo a la salida, pero había otra explosión y cuando explotó en un gran humo, se vería a demonios y ángeles caídos saliendo del humo, y un ángel caído, que sería el comandante, les diría a las personas que, comandante, ustedes no irán a ninguna parte, ustedes serán nuestros juguetes de ahora en adelante. En ese momento se vería a todos asustados por lo que dijo el ángel caído, y había algunos que estaban llorando. Mientras que pasaba eso se vería 2 aviones con algunos demonios y ángeles caídos, y el que mandaba le diría a las gentes que, comandante, bueno, en el avión de la derecha van a ir todos los hombres, ancianos, bebés y niños, mientras que en la izquierda van a ir las mujeres que serán nuestras esclavas, teniendo una risa maniática. Se vería a las personas todavía asustadas por lo que querían hacer con ellos, y Akame se enojaría y crearía un ataque y saltaría y le diría al comandante que, Akame, oye estúpido, toma esto. Cuando dijo eso el comandante miraría que lanzaría un ataque y los dejaría cegado por el humo, y el comandante diría quién había hecho eso, y se vería a Akame matando a los demonios y ángeles caídos que estaban atrás de ellos, y cuando mató una mayoría, les diría a las gentes que salieran por aquí y todos harían caso y empezarían a correr a donde dijo Akame, y cuando escapaban el comandante diría que, comandante, maldición. Oigan, se le está escapando nuestros esclavos. Nadie le respondía. Oigan, ¿me escuchan? Akame. Creo que nadie te responde. Comandante. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Preguntando. En ese momento se vería a Akame caminando, y cuando caminaba el comandante se daría cuenta de quién era y diría que, comandante, eres tú, Rainare, eres la traidora. Akame. Antes me conocías así, pero realmente me llamo Akame y no te dejaré que utilices a esas gentes como esclavos. Comandante, desde el principio sabía que eras una traidora, pero el señor Kogabiel y Donasek no se dieron cuenta de eso, y esa confianza es que murió Donasek, pero esta vez no te dejaré matar al señor Kogabiel hasta que muera. Akame. Bueno, entonces te voy a matar. En ese momento se vería a unos pocos demonios y ángeles caídos llegando para apoyar a su comandante, y este sonreiría y diría que no está solo por completo, y gritaría que atacaran a Akame, y cuando fueron a atacar a Akame, estaría preparada y empezaría la pelea. En la otra dimensión se vería un gran humo, mientras con Sakura y Issei estarían pensando que, si habrían derrotado a Sidu, pero se escucharía un aplauso dentro del humo, haciendo que ellos se sorprendan, y se escucharía la voz de Sidu que diría: bravo, bravo, bravísimo, ese fue un buen ataque, pero lástima que no me hayan derrotado. Se limpiaría su labio y vería que tendría sangre. Ustedes son los segundos que me han hecho una herida, pero bueno, no perdamos más el tiempo y volvamos a pelear. Se vería a Sakura y a Issei asustado al ver a Sidu feliz y que solamente la herida que le dieron fue en los labios, y estarían pensando qué hacer, y se escucharía la voz de Sidu que diría en cuando lo iban a atacar, y se vería a los dos pensando en qué hacer, pero no decidirían e irían a atacarlo, y cuando iban se vería a Sidu sonriendo y levantarían sus manos y diría que gravedad cero. En ese momento le estaría saliendo unas luces en sus manos, y esas luces rodearían a Sakura y Issei, haciendo que levitaran, y luego apretarían sus manos, haciendo que se quedaran quietos, y empezaría a mover sus manos para así lastimar a los dos, chocándolos entre las rocas, y luego lo estarían tirando al suelo, y luego los levantaría, y luego tirarlos al suelo así consecutivamente, y luego de eso los pondría cerca de él y miraría que estarían sangrando, y en un momento de eso se vería que la armadura de Issei
y desaparece mostrándolo todo herido y Sidu con una sonrisa maniática diría que, Sidu, me divertí mucho con ustedes, pero ya son su fin. En ese momento lo levantaría hasta lo más altos y agacharía rápidamente sus manos haciendo que tanto Sakura y Issei vayan rápido al suelo y mientras que iban cayendo Kiryu gritaría con llantos que, Kiryu, mamá, Issei, no. Ahora se vería Sidu riéndose y cuando reiría se vería una flecha de luz yendo rápidamente a donde Sidu, pero Sidu se daría cuenta que venía una flecha a él y se iba a quitar y mientras se quitaba la flecha giraría y se movería a donde el ojo de Sidu haciendo que este gritase y dejando de usar su técnica y mientras que Issei y Sakura estaba cayendo al suelo en un momento se quedarían quietos en unos centímetros al suelo y la energía desaparecería y caerían al suelo y ahora se vería a Kiryu y a Erika yendo donde su madre y Issei y cuando llegan tratarían de que se despertaran, pero no respondía y se vería a mujer que le diría a las chicas que, mujer, permiso vengo a curarlos. Cuando las chicas escucharían la voz dirían que esa voz es familiar y mirarían y se darían cuenta que era su maestra Julieta y Erika diría que por favor los curarse y se vería a Julieta curando a Sakura y Issei y cuando los curo les diría a las chicas que, Julieta, listo ya están curados, ahora hay que esperar que despierten. Kiryu, muchas gracias Julieta Sensei. ¿Y lograste curarlos? Preguntando Julieta. Si logré recuperarlos Juan, respondiendo a la pregunta de Juan. Cuando Kiryu y Erika escucharon el nombre mirarían y verían que sería Juan y se sorprenderían por verlo y no solo eso, sino que quedaron aún más sorprendidas por ver a una persona que ellas muy bien conocían que sería Camilo, pero algo diferente y Kiryu diría que, Kiryu. Camilo, ¿qué haces aquí? Camilo, primero hola y la segunda vinimos a salvarlos. Kiryu, ¿pero qué te pasó? Te ves diferente. Camilo, eso es una historia muy larga. Erika, pero ¿quiénes son ustedes? Juan, nosotros somos los guerreros planetarios, protectores de la Tierra. Erika, ya veo. En ese momento se vería Sakura y a Issei despertando y cuando despiertan preguntarían qué había pasado y Issei vería a Camilo, a Julieta y a Juan y le quería hacer una pregunta, pero se escucharía un grito y se vería Sidu todo enojo que diría, Sidu, maldito oro, ¿quién fue que me atacó? Juan, bueno ese ataque fui yo. Sidu, ¿qué? Enojando en ese momento Sidu miraría fijamente de quién lo dijo y vería que eran los sujetos que él quería matar y diría que, Sidu, entonces al fin llegaron eso significaría que han derrotado a los demonios y ángeles caídos renegado que mandé, pero bueno esta vez ustedes van a morir. En ese momento Sidu estaría liberando su poder y los chicos se darían cuenta de eso e irían a atacarlos y no solamente ellos, sino que también Sakura y Issei, pero Sidu tendría una sonrisa y diría, gritando que gravedad haciendo que todos cayeran al suelo con mucha presión, viendo que algunos no se podían mover y algunos que les dolía por la presión que serían Issei, Kiryu y Erika y se vería que se convertiría en balance breaker cubriéndose junto con Kiryu y Erika para que no siguieran doliendo por la presión y ahora se vería Sidu riéndose diciendo que, Sidu, ahora será su fin esta gravedad es más de 10 de este planeta, ustedes en algún momento no podrán aguantar y morirán por la presión así que mueran rápido. Camilo, nosotros jamás vamos a morir tan fácilmente, se empezaría a levantar. Sidu, ¿qué? Imposible. Camilo, ya que nosotros siempre vamos a proteger a los humanos, haciendo una pose, así que recibe este ataque. Kame, Sidu, ¿cómo puede ser eso posible? Preguntándose. Camilo, Sidu, ¿quién eres tú? No eres un simple ángel caído y humano. Camilo, en ese momento Camilo lanzaría su Kamehameha hacia Sidu y se vería que el ataque no es afectado por la gravedad y estaría yendo a donde Sidu y él gritaría de miedo. Ahora se vería a Akame que se estaba cansando por derrotar a todos los demonios y ángeles caídos, pero le quedaban a 3 y el comandante diría que, comandante, pero miren la traidora ya se está cansando de esto. Akame, aunque me canse yo jamás dejaré de pelear. Comandante, así me gusta muéstrame tu valor.
En ese momento Akame iría a atacar al comandante y cuando iba se vería al sujeto dándole una patada en toda la cara a Akame haciendo que cayera al suelo toda lastimada y el sujeto con los 3 que quedaban verían eso con una sonrisa de victoria y el comandante se acercaría a Akame y la vería y la tomaría del cuello y la levanta y Akame le estaría doliendo y el comandante le diría que, comandante, como siempre los traidores merecen morir y aunque seas bonita, no te dejaremos que viva, así que, ahorcándola más fuerte muere. Cuando la estaba ahorcando Akame estaría pensando que este era su fin, pero ese momento se vería a un sujeto dándole una patada al comandante haciendo que soltara a Akame y mandándolo a los 3 sujeto en el suelo y sujeto vería a Akame y le diría que, ¿estás bien señorita, Akame? ¿Quién eres tú? Comandante, ¿quién eres tú? ¿Y cómo te atreves a atacarme? En ese momento el comandante y los 3 sujetos verían al sujeto y uno de ellos se daría cuenta de quién era y se asustaría y le diría al comandante que, sujeto 1, sí señor. Ese sujeto es. Comandante, ese es que. Sujeto 1, es el dios del inframundo Hades. Comandante, ¿qué? Impactado, y imposible, es el dios Hades, asustado. Hades. Ya me estaba preguntando en qué momento se darían cuenta, pero bueno no les perdonaré por matar a muchos humanos y de otras razas de que les salga la ganas. En ese momento el comandante y los 3 sujetos se arrodillarían y le pediría que los perdonaran, que no eran sus intenciones y mientras con Akame estaría recobrando conciencia, pero todavía con dolor miraría al comandante y los 3 sujetos asustados y pidiendo piedad al sujeto que la salvó y escucharía que el comandante le diría al sujeto señor Hades, haciendo que se sorprenda por ver a Hades aquí y mientras con Hades llegaría al lado del comandante y lo agarraría y le diría que, Hades. Te quiero hacer una pregunta y me tienes que responder correctamente. Comandante. Sí, les responderé sus dudas, pero por favor no me mate. Hades. Dime en dónde está el último de los 4 comandantes de élites. Comandante. Sí, en este momento está atacando a la última de la primera generación de los guerreros planetarios. Hades. ¿Qué? Entonces siguen existiendo, ¿en dónde es eso, comandante? Bueno puedo encontrarlo en donde haya una gran destrucción. Hades. Ya veo, bueno gracias por responder. Comandante. Entonces nos dejará vivir. Hades. Claro que no, en ese momento Hades mataría al comandante y a los 3 sujetos y cuando los mató diría que como dejaría a estos sujetos vivir y miraría a Akame y se alejaría de allí y saldría del antiguo aeropuerto y mientras salía vería a Akame y le preguntaría, Hades. Oye, ¿por qué me sigues? Akame. Es que te vi como los derrotaste y además escuché que querías matar al último de los 4 comandantes élites. Hades. Sí, Akame. Bueno, yo te quiero ayudar. Hades. Mejor ándate y no te metas en esto. Akame. Déjame ayudarte, además se dice que él es más fuerte de todo, además quiero arreglar mis pecados que he hecho por ayudarlos, así que por favor déjame ayudarte. Se vería a Hades mirando a Akame que la vería determinada y le diría que de acuerdo vamos y ella asentirían e irían a donde Sidu. Mientras tanto en otra dimensión se vería Sidu saliendo del humo todo herido y estaría sorprendido y poco a poco eso se convierte en enojo mientras con Camilo y los demás estaban sorprendidos por ver a Sidu con vida y Camilo diría que, Camilo, maldición, pudo aguantar mi ataque. Sidu. No se los voy a perdonar por lo que me hicieron, gritando. Juan. No puede ser, está incrementando su poder de manera brusca. Sidu. Prepárense porque este será su fin. Mientras que eso pasaba se vería a un lobo sintiendo un gran poder e iría para allá rápidamente ya que no se podía teletransportar y mientras que iba para allá vería a Hades y a Akame y empezaría a volar y estaría enfrente de ellos y Hades detendría a Akame y pensaría que si es aliado o enemigo y Akame lo vería y se daría cuenta que es Loki y le preguntaría de qué hacía aquí y ese momento el lobo empezaría a hablar y tanto Hades como Akame se sorprenden por eso y Loki diría que, Loki. Vengan rápido yo los guío a dónde está la pelea. En ese momento Hades se preguntaba si lo seguía o no y Akame le diría que lo siguiéramos ya que él es el familiar de su primo y Hades confiaría en Akame y Hades le diría que de acuerdo guíanos y el lobo asentiría y los guiaría.
Mientras tanto en el lugar se vería Sidhu, que habría liberado su verdadero poder, y los chicos al ver estarían sorprendidos y a la vez asustados por sentir ese poder, y Sidhu miraría a los chicos con una sonrisa, y observaría a Camilo y diría que, Sidhu, entonces tú eres el más fuerte de aquí. Se vería a Sidhu que estaría cerca de Camilo y Camilo al verlo se sorprendería ya que no se dio cuenta del momento que se movió al igual que los demás no se habrían dado cuenta y Sidhu le daría un puñetazo haciendo que Camilo saliera volando y Juan gritaría el nombre de Camilo y Sidhu con una sonrisa vería a todos y atacaría a todos dándoles puñetazos y patadas en cuerpo o en la cabeza haciendo que todos salieran volando y después de unos segundos todos caerían al suelo y Sidhu diría que Sidhu, oh vaya les dolió eso, sonriendo. Y se vería a todos en el suelo mal heridos y algunos se estarían levantando como Juan, Sakura y Camilo, cuando se levantarían irían a atacar a Sidhu, pero este los esquivaría con su velocidad y luego lo atacaría con espadas de luz, lastimándolos en su cuerpo y ellos se quitarían de allí cuando se quitan los estaría mirando, pero caerían al suelo todo lastimado del cuerpo y se estarían recomponiendo y Camilo sacaría unos frascos y uno de esos frascos se curaría y luego de eso iría a donde Juan y Sakura y cuando se curan Camilo le pasaría unos frascos a Sakura y le diría que, Camilo, oye anda a curar a tus hijas, a Ise y a Julieta. Sakura, ok. Sakura se iría corriendo a donde están ellos y los empezaría a curar, mientras con Juan y Camilo estarían viendo a Sidhu y se preguntaría de cómo derrotarlos, y Sidhu vería eso y diría que no lo permitiría iría a atacar a Sakura, pero se ponen Camilo y Juan y tratarían de atacar a Sidhu, pero este lo esquivarían y agarraría a los dos de la cara y los arritaría en el suelo y luego de eso los levantaría y los lanzaría al cielo y les lanzaría de lanzas de luz y diría que, Sidhu, ustedes ya me tienen aburrido, así que mueran. Cuando las lanzas llegaban a donde Juan y Camilo, se vería a dos lanzas de luz yendo a donde las dos lanzas que tiró Sidhu y cuando llegan explotarían sorprendiéndose por eso y se enojaría otra vez y diría que, Sidhu, ¿en serio? ¿Quién es esta vez? Se vería a Sidhu que miraría arriba y vería a Hades y a una chica con un lobo, sorprendiendo por lo que vería y sonreiría y diría que, Sidhu, ¿con qué entonces viniste? Miraría a Akame miren a quién tenemos aquí al ángel caído que no pudo matar al Sekiryutei y ¿dónde están tus otros amigos? Akame, ¿dónde estarían muertos? Sidhu, ya veo con que lo mataste, pero bueno ya no me importa. Hades, ¿con qué entonces me esperabas? Fue muy bueno de que mandaras a esos demonios y ángeles caídos a atacar a un aeropuerto, me dejaste más fácil en buscarte. Sidhu, ¿de qué demonios hablas? Yo no he mandado a demonios y ángeles caídos a ese lugar. Hades, ¿qué? Sorprendido, entonces ¿quién los mandó? Pensando. En ese momento Loki le haría un rasguño en la cara de Sidhu sin que se diera cuenta y se enojaría y Loki ahora estaría en el suelo y Issei se daría cuenta que estaba Loki y le diría de qué hacía aquí y Sidhu vería a Loki y diría que, Sidhu, pero miren a quién tenemos aquí, si es un lobo cambiante. Sorprendiendo a todos por lo que dijo Sidhu. Loki, al fin te encontré miserable, vengo a vengarme por haber matado a toda mi raza y a mi madre, así que prepárate. Sidhu. No me hagas reír lobo cambiante, ¿crees que me puedes derrotar? A mí el gran Sidhu. Loki. Por supuesto, ¿por qué crees que te hice ese rasguño? Sidhu. ¿Qué? Imposible no te atreverías. En ese momento Loki empezaría a transformarse en Sidhu y obteniendo mucho poder y Sidhu estaría asustado ya que sabían de la habilidad de los lobos cambiantes y cuando termina de transformarse Loki diría que, Loki. Ya estoy preparado maldito así que ven. Se vería a Sidhu enojado por escuchar eso y le diría que no lo subestimada e iría a atacar a Loki, pero este lograba de protegerse y mientras se protegía estaría atacando a Sidhu y Sidhu se trataría de proteger mientras atacaba, pero no se podría defender haciendo que Sidhu se asustara por primera vez y Loki le diría que si ese era su verdadero poder y lo volvería a atacar dejándolo todo herido y mientras con Sidhu estaría disminuyendo su poder y cuando Loki le iba a dar un golpe sentiría algo en su cuerpo y empezaría a liberar mucho poder y también unas electricidad y Camilo diría que, Camilo, ¿pero qué demonios? Issei, Loki, gritando e iría para allá. En ese momento Sidhu vería eso y recordaría que los lobos cambiantes tenían un punto débil y empezaría a sonreír y diría que,
Sidu. Ya me acuerdo lo que me dijo Imperial, no me digas que no has entrenado, sonriendo. Ahora se vería a Loki regresando a su forma original, siguiendo doliendo y Sidu lo tomaría del cuello de Loki y diría que, Sidu, ¿acaso no me ibas a matar, maldito lobo cambiante? Issei. Suéltelo oro. Sidu vería a Issei que se estaba acercando a donde él y le lanzaría un poder mandándolo al suelo y gritaría que no se metiera en esto y mientras ahorcaba a Loki los demás irían a ayudarlo también, pero Sidu crearía gravedad a ellos para que no se muevan y en ese momento Sidu vería a Loki que, Sidu, ¿cuál es tu último deseo, maldito? Loki. Fin del inicio. Sidu. Que, en ese momento se vería unos cuadros que giraban de la dimensión y mientras se movían lanzarían unos ataques de energía a donde Sidu, haciendo que soltara a Loki y se empezara a defenderse y mientras se defendía se vería a los demás que ya se podían mover y Issei vería a Loki cayendo y lo tomaría y le diría que, Issei. Loki responde, aguanta. En ese momento Julieta le diría que con permiso y Issei asiente y se vería a Julieta curando a Loki y pasaría unos minutos y Loki ya estaría recuperado, pero está inconsciente y temblando y Issei diría de qué había pasado y Julieta le diría que, Julieta. Bueno, eso es muy fácil de explicártelo, es que las habilidades de la raza de tu familiar es un lobo cambiante y como lo has visto puede cambiar de apariencia y no solo eso además tendría todo el poder del individuo a que se transforma. Issei. Entiendo, pero ¿por qué le empezó a doler todo y volvió a la normalidad? Julieta. Bueno, su habilidad es muy buena, pero toda habilidad también tiene su punto débil y es que si un lobo cambiante se transforma del individuo y si el individuo es más fuerte que él regresaría a la normalidad y todo agotado, pero si lo hace varias veces hay que el lobo muera por forzar su habilidad, pero como vemos ese sujeto tiene un poder bestial y lo dejó exhausto hasta al borde de la muerte. Issei. No puede ser. Julieta. Si se vuelve a transformar, bueno. Issei. Bueno que, preocupado Julieta. Desaparecería de la faz. En ese momento todos escucharían la voz de Sidu que diría que bueno ya basta destruyendo el ataque de Loki y se vería Sidu todo herido al punto de morir y Camilo diría que, Camilo. Bueno ya has perdido, así que desaparece. Sidu. Eso nunca va a pasar, además odio lo que voy a hacer, sacaría un frasco de un bolsillo dimensional. Camilo. ¿Qué? Imposible, asustado eso es. Sidu. Así es una lágrima de Phoenix. Cuando dijo eso se vería a todos asustado y Camilo lanzaría su ataque más poderoso a Sidu antes de que se cure, pero este lo esquivaría sorprendiendo a Camilo y Sidu diría que esta vez todos morirán y se echaría las lágrimas de Phoenix en su cuerpo, haciendo que este se recuperara de todo y además también su energía. Cuando se recupera se reiría y les diría a todos que serán su fin y se vería a todos asustados por verlo recuperado y Hades liberaría todo su poder y cuando lo libera iría a atacar a Sidu, pero este se protegía y así una pelea reñida, pero Sidu utilizaría su ataque de gravedad haciendo que Hades cayera al suelo bruscamente y Sidu se lanzaría donde él, pero Hades lograría de moverse y lo esquivaría y le iba a darle un puñetazo, pero Sidu se protegería con su brazo y le diría que no lo subestimara. Y Sidu tomaría el brazo de Hades y le daría un cabezazo haciendo que sangrara, pero Hades atacaría con su pie para darle una patada a Sidu y cuando lo recibe, eso le dolería y Hades se soltaría y se alejaría de Sidu y ambos se verían con una sonrisa y Sidu diría que, Sidu, ahora entiendo por qué eres el dios del inframundo, pero aún así, teniendo una sonrisa. Se vería a Sidu que expulsaría todo su poder y Hades se sorprendería por eso y Hades se preguntaría que quién demonios es y mientras con Sidu estaría pensando que la tenía que utilizar señor Sadamiel. Ahora Sidu habría superado a Hades con crece y Hades asustado estaría pensando en cómo derrotarlo y se le ocurriría algo y miraría a los demás y diría en su pensamiento que los necesitaría en esto y les hablaría a todos por pensamiento y le diría a todo el plan y cuando lo escucharon todos asentirían y Sakura les pediría a sus hijas que se quedaran escondidas y Issei le diría a las chicas que cuidaran a Loki y ellas asentirían y se esconderían y mientras con todos empezarían a liberar todo su poder y cuando lo hicieron
Aaron verían a Hades y Hades mirarían a los chicos que ya estaban listos y Hades gritaría que ahora. En ese momento Hades se lanzaría a atacar al igual que todos a donde Sidu, pero este los vería y tendría una sonrisa y se lanzaría a atacarlos y empezaría la pelea, pero más que pelea parecía una masacre ya que Sidu atacaría primero a Issei y a Akame dándole un buen golpe en el estómago y luego de eso miraría a Julieta y a Sakura primero, les daría unas patadas en las caras y luego de eso chocaría con una de las otras y Camilo, Juan y Hades tratarían de ayudar, pero Sidu se teletransportaría detrás de ellos y le daría golpes en todos los cuerpos y luego de eso usaría su técnica de gravedad y lo estaría tirando al suelo, fuertemente dejándolos a todos malheridos. Mientras que pasaba eso se vería a Kiryu y a Erika escondidas juntas con Loki y a la vez miraban eso con terror y Erika diría que, Erika, no puedo ver esto, voy a ayudarlos, no aguantando al ver eso. Kiryu, no seas tonta Erika no vayas, diciendo eso con un poco de enojo y miedo. Erika, pero, Kiryu, llorando. Kiryu, entiendo tu frustración, pero si vamos nosotras podríamos ser unos estorbos a ellos e incluso podemos morir, además piensa ellos que son fuertes y no pueden derrotarlo imagínate nosotras. Mientras hablaban se vería a Loki abriendo sus ojos y cuando los hable miraría la pelea y sentiría enojo y se empezaría a mover y Kiryu sentiría que se movía algo y vería a Loki y ella le diría que, Kiryu, ya tranquilo descansa. Loki, no puedo tengo que ir a ayudar. Erika, ¿qué hablas? Si vas para allá puedes, Loki. Lo sé, pero si no hago nada todos terminaremos. En ese momento Loki lograría liberarse de Kiryu y estaba en el suelo empezaría a oler la sangre de Sidu y vería la sangre de él y se acercaría a ellos y antes de tomárselo diría que, Loki, por favor chicas, cuiden a Issei. En ese momento Loki empezaría a tomarse la sangre de Sidu provocando que se transforme de Sidu nuevamente, pero se vería que se estaba cansando e iría rápido a donde están los demás y mientras con Sidu estaría divirtiéndose con los cuerpos de los chicos y diría gritando que este será su fin, y cuando le iba a darles el golpe de gracia habría sido golpeado por Loki mandándolo al suelo y luego de eso Sidu se levantaría y diría que, Sidu, otra vez, ¿quién interrumpe mi diversión? En ese momento Sidu se daría cuenta que era Loki y estaría sorprendido, por eso ya ahora se vería a Loki enfrente de él y Loki le empezaría a atacarlo con múltiples golpes devastadores en todo el cuerpo de Sidu y Sidu se trataba de proteger, pero no podía adivinar sus golpes y tendría miedo y Sidu trataría de usar gravedad, pero Loki lo haría primero empezando a tratarlo como un saco de boxeo. Y mientras que pasaba eso se vería a Hades y a los demás en el suelo y se levantarían y se preguntarían que, si habían muerto, pero verían a Kiryu y a Erika y Sakura les preguntaría de qué había pasado y las dos contarían de lo que estaba pasando y Issei al escuchar lo que dijo miraría a dónde estaba Loki y todos verían eso y Camilo diría que fueran a ayudar, pero escucharían la voz de Loki que diría que no vinieran ya que esta era su pelea. Issei, déjanos ayudarte Loki, diciéndole. Loki, lo siento Issei, chicos, pero cúrense ustedes ahora mismo. En ese momento se escucharía un hueso del brazo de Loki que se había roto y Loki le empezaría a doler, pero aún así estaría atacando a Sidu, pero se vería que ya no era tan rápido, pero lograría darle una fuerte patada en la costilla de Sidu, haciendo que le duele y diría que era un maldito, y Loki lanzaría un ataque en todo el estómago de Sidu y ahora se vería a Loki cayendo al suelo y desapareciendo y mientras caía recordaría a cuando conoció a Issei y se volvió un familiar y también recordaría de cómo Issei lo cuidaba y también cuando veían una película juntos y cuando jugaban a las escondidas y Loki cerrando sus ojos y con unas lágrimas diría que, Loki, cuídate Issei, mi mejor amigo, saliendo unas lágrimas Issei. Loki, gritando con llantos. En ese momento Loki habría desaparecido por completo y Issei caería al suelo llorando por perder a Loki y todos tratarían de consolarlo y mientras que hacían verían a Sidu saliendo del humo todo lastimado y diría con enojo que son unos malditos y los demás se dieron y volverían a tratar de atacarlo y Issei se levantaría y diría con odio que lo matemos y todos al escuchar lo que dijo Issei se sorprenderían y Camilo le agarraría el brazo y asentiría y diría que por Loki y todos gritarían que por Loki.
Ahora se vería a todos listos e irían a atacarlo, y los primeros que fueron serían Issei y Akame, y que le darían una patada a Akame en la cara y Issei en los pies. Luego de eso serían turnos de Sakura y Julieta, que atacarían en los brazos de Shido, y mientras que pasaba eso Issei estaría cargando unos Bost, y luego de eso Camilo y Juan destruirían las defensas de Shido. Y ahora se vería a Hades sacando una botellita con unos símbolos, y empezaría a concertarse, y con Issei termina de cargar iría a donde Camilo y diría que destruyera a ese maldito. Y cuando le tocaría la mano y se escucharía una voz que diría transfer. Y ahora se vería a Camilo con un gran poder y le agradecería a Issei por el poder y apuntaría a donde Shido y gritaría diciendo destrucción del alma, y se vería el ataque yendo a toda velocidad a donde Shido, y cuando Shido se da cuenta no podría esquivarlo y habría una gran explosión en el lugar, y después de eso se vería a todos descendiendo y estarían viendo el humo por si acaso se apareciera de nuevo. Y efectivamente se vería Shido saliendo del humo de nuevo, pero esta vez con un escudo, y todos al mirar estarían sorprendidos, y Julieta diría que, Julieta, ¿otra vez cuando va a morir ese miserable? Enojándose por ver a Shido con vida. Se vería a Shido que estaba quitando el escudo, y mientras lo quitaba en su pensamiento estaría pensando por la resistencia que tiene ahora luego de tomarse lo que le habían dado Sadamiel, y agradecería a su señor por eso, y miraría a todos en el suelo y diría que, Shido, ¿de verdad creen que me pueden matar? ¿Acaso creen que me voy a rendir? Yo soy su fin, gritando. Cuando todos escucharon eso se prepararían de atacar de nuevo, y se vería a Hades que ya estaría preparado e iba a utilizarlo, pero vería que Shido empezaría a moverse atacando a todos, y Hades no podría lanzarlo ya que se movía, y se vería a Akame cayendo al lado de Hades y le diría que, Akame, oye Hades, ¿estás listo? Hades, estoy listo, pero no puedo lanzarlo ya que se mueve. Akame, ¿qué maldición? Mirando a Shido y pensando, ¿y si alguien lo detiene? Preguntando. Hades. Tal vez pueda, pero aún así sería muy difícil en acercarse a él. Akame. Ya veo, ten preparado el ataque. Hades. ¿Qué vas a hacer? Akame. Voy a hacer lo que no pude hacer hace tiempo, mirando a Issei siendo atacado por Shido y tendría un sollozo, por favor dile a Issei que lo lamento por tratar de matarlo. En ese momento Akame saldría volando, pero también disminuyendo su poder para que no lo detectaran, y mientras tanto en la pelea se vería a Issei, a Camilo, a Julieta, a Juan y a Sakura en el suelo todos lastimados e inconsciente, y Shido se estaría riendo de que ya no podrían y crearía un poder y diría que, Shido, lo siento, pero ya me aburrí de ustedes así que mueran. Cuando lo iba a lanzarlo alguien lo sujetaría en su cuerpo, y Shido enojado diría quién se atrevería y miraría que sería Akame y diría que, Shido, maldita ángel caído suéltame ahora mismo. Akame, ¿de verdad crees que te voy a soltar desgraciado? No te voy a perdonar por lo que le hiciste a Issei. Shido, suéltame maldita, suéltame si no quieres morir. Se vería a Akame viendo a Issei en el suelo y tendría unas lágrimas y diría que, Akame, ahora Hades. Mientras tanto con Hades al escuchar a Akame diría que, Hades. De acuerdo, se vería a Hades que ya tendría fijado a Shido y a Akame y diría recibe esto miserable es el refuge en ese momento Hades lanzaría su técnica y la técnica llegaría a donde Shido y Akame y empezarían a ser absorbidos y Shido exclamaría de qué estaba pasando y se empezaría a escuchar distorsionado su voz y se vería que los dos estaban siendo llevados al frasco y Shido diría con enojo de qué estaba haciendo y por qué no podía moverme y Akame con una sonrisa le diría que este sería su fin. Y mientras iban siendo absorbido Akame recordaría cuando jugaba con Issei cuando eran pequeños y también recordaría a sus padres cuando se divertían en el parque y cuando los mataron y se convirtió en ángel caído y cuando la mandaron a matar a Issei y también recordaría el entrenamiento que tuvo con Issei esos 10 días y Akame diría que, Akame, discúlpenme por hacer lo que hice. En ese momento Shido y Akame estarían frente de Hades y cuando Shido ve a Hades le diría que nos vemos y estarían siendo absorbido por la botella mientras que Shido trataba de liberarse, pero ya no podía y gritaría de enojo y cuando son absorbidos Hades le pondría la tapa sellándolos por completo y miraría la botella y diría que, Hades. Adiós Akame, diciendo eso con tristeza, muerte súbita, gritando.
Cuando lanza el ataque, el frasco que contenía ácido Akame sería destruido por completo y después de eso la dimensión empezaría a colapsarse, desapareciendo y viendo a todos. En donde empezó Hades estaría viendo eso detenidamente y a la vez estaría viendo si es que aún siguiera vivo Sidu, pero no sentiría su poder y tendría una sonrisa y miraría a los que estaban en el suelo, y mientras tanto con Kiryu y Erika estaría viendo que están de regreso a casa, o bueno, lo que quedaba, y mirarían a Hades y Kiryu preguntaría que, Kiryu, oiga señor Hades, ¿ya terminó todo? Hades, mirando a Kiryu y a Erika. Sí, se terminó todo. En ese momento Kiryu y Erika estarían aliviadas por escuchar esa respuesta, y Erika diría que tenemos que curar a los chicos y a su madre, pero Kiryu diría que no quedaban pociones de curación y Hades les diría que él se encargaba de eso y empezaría a curar a todos con un poco de su energía, y después de unos minutos les diría a las chicas ya estaba listo y que habría que esperar a que cobraran el conocimiento, y cuando escucharon eso asentirían y esperarían a que se despertaran, y se vería a Camilo, ahí se reaccionó y se vería a Kiryu y Erika viendo a su madre despertando y fueron a abrazarla, y mientras se abrazaban Camilo preguntaría que, Camilo, ¿pero qué demonios pasó? Confundido. Hades. Vaya, al fin despertaron bellos durmientes. Julieta. Hades. Preguntándose. Hades. Sí, soy yo, ¿quién más sería? Teniendo una mueca de enojo. Juan. ¿Y Sidu? Preguntándose. Issei. Esperen, ¿dónde está Akame? Hades. Bueno, lo primero es que derrotamos a Sidu por completo y lo segundo, tú eres Issei, ¿no? Mirándolo. Issei. Sí, yo soy Issei. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Akame? Preguntándole. En ese momento Hades le contaría todo a Issei de lo que pasó con Akame cuando le había dicho que lo disculpaba por tratar de matarlo, y Issei caería al suelo sentado y llorando por lo que hizo Akame, y se vería a Kiryu y a Camilo consolando por su pérdida, mientras que los otros estaban un poco tristes. Pasarían unas horas y se vería que estaba amaneciendo y se verían unas tumbas que serían de Loki y de Akame, y Issei rezaría en las tumbas pidiendo que estuvieran muy bien ellos, y después de eso se vería a Camilo, a Sakura, a Julieta, a Juan y a Hades conversando, y Camilo preguntaría a Hades que, Camilo, oye Hades, ¿para qué viniste aquí? Porque no creo que el rey del inframundo venga acá de vacaciones. Hades. Efectivamente, es que antes de ayer me enfrenté con unos sujetos que se decían ser los 4 comandantes de élites, y bueno, me enfrenté con ellos, y cuando lo iba a matarlos por completo me contaron que quedaba uno de ellos y me dijeron que él me iba a matar para vengarlos. Camilo. Ya veo, Hades. Pero encuentro algo extraño. Julieta. ¿Qué es lo que pasa? Preguntándole. Hades. Bueno, antes de conocer a Akame me enfrenté con unos ángeles caídos y pensaba que él lo había mandado, pero él dijo que no había mandado a esos sujetos a atacar. Juan. ¿Crees que hay alguien más quien manda a los demonios y ángeles caídos renegados? Hades. Bueno, tal vez sea una hipótesis, tal vez algunos demonios y ángeles caídos fueron a su voluntad sin que alguien los mandara. Camilo. Tal vez sea eso. Sakura. Y yo no pensaba que me iban a encontrar aquí, ya que he escondido mis poderes. Juan. Tal vez tenía una habilidad de encontrar a los guerreros planetarios. Mientras hablaban se vería a Hades con un comunicar tratándose de comunicarse con alguien, y cuando los chicos se dieron cuenta Julieta preguntaría que, Julieta. Oye Hades, ¿a quién estás llamando? Hades. Bueno, me trato de comunicarme al Olimpo. Camilo. ¿Y por qué? Hades. Bueno, como les conté lo de antes de ayer, antes de venir para acá había mandado a uno de mis soldados para el Olimpo para que avisara de lo que estaba pasando, pero no vienen, viendo que lo mandaba al buzón de voz. Mierda. Camilo. ¿Crees que habrá pasado algo mientras peleábamos con Sidu? Hades. No lo sé, pero voy a ir por si acaso. Camilo. Cuando llegues allá nos llamas, ¿ok? Hades. Ok. En ese momento Camilo le daría su número al igual que Hades a Camilo, y después de eso Hades se despediría a todos, y cuando hizo empezaría a volar y se iría a toda velocidad, y Camilo diría que, Camilo, esperemos que estén todos bien por allá.
En ese momento todos los que quedaban se juntarían y Erika le preguntaría a su madre que en dónde iban a vivir y Camilo les diría que vinieran a vivir con ellos y Sakura le preguntaría que si no era ningún problema y Camilo diría que no habría problema y aceptaría y Issei les diría que él se iba para su casa y ellos asintieron, pero antes de irse Camilo les diría a Issei que si podría guardar este secreto y de lo que pasó Issei preguntaría por qué y Camilo diría que es para no tener ningún problema con los demonios y para que no se metieran en esto Issei asiente y le diría que guardaría el secreto y Camilo agradecería y bueno Issei se iría de allí para su casa y mientras con Camilo y los demás también se irían de allí hasta la casa de Camilo. Y mientras tanto en la iglesia antigua se vería a Sadamiel enojado y triste a la vez por saber que se había muerto Sidu y mientras atrás de él habría un sujeto que vio lo mismo que Sadamiel y diría todo triste que, sujeto. No, no puede ser eso posible han matado al señor Sidu. El sujeto recibiría una llamada y contestaría y preguntaría de qué quería y les contaría del suceso en el aeropuerto, sorprendiéndole y colgaría y miraría a Sadamiel y le diría que, sujeto. Señor Sadamiel el plan de obtener a esclavos fue un fracaso. Sadamiel. ¿Y qué es lo que pasó Servil? Servil. Fueron atacados por una traidora y los últimos sobrevivientes fueron destruidos por Hades. Sadamiel. Ya veo, pensaría entonces esa esencia que le di, fue efectiva, pero le disminuye de sentir el poder de los demás, miraría a Servil, bueno, ¿han sabido algo de Cocabiel? Servil. Sí, hemos sabido algo de Cocabiel y dijo que en 3 días estarían listo para las espadas. Sadamiel. Perfecto, informales a los demás que no ataquen tanto estos 3 días, ellos no saben de nosotros. Servil. Sí, señor Sadamiel. En ese momento Sadamiel se iría de allí y Servil preguntaría que a dónde iba y Sadamiel le diría que caminar y Servil entendería y se iría de allí. Pasaría unos minutos y Sadamiel estaba alejado de la iglesia antigua y estaría pensativo y se diría que, Sadamiel. Entonces Sidu ha muerto, ja. En ese momento su mueca de pensativo cambiaría a una felicidad y estaría llegando a una casa vieja y cuando llega abre la puerta y se vería cadáveres de una familia en el suelo y llegaría al salón principal y se vería a muchas criaturas grandes, pequeño hasta incluso forma humana mirando quién había llegado y Sadamiel diría que, Sadamiel. Bueno hermanos, en 3 días nuestra verdadera diversión va a comenzar. Y bueno gente, espero que les haya gustado la serie de Issei por Aika Kiryu y muchas gracias por apoyarlo y me agrada que les haya gustado, pero ya llegó su fin. Pero eso sí la historia aún no acaba ya que seguirá en la serie de un destino que puede cambiar la segunda temporada y la serie volverá en febrero del 2023 así que prepárense y estén atentos ese mes y eso les quiero decir así que nos vemos, pero si no antes dejarle las listas de reproducción de las series de Issei por Aika Kiryu en la derecha y un destino que puede cambiar en la izquierda y también si tienen dudas déjelo en los comentarios para leerlo y responderlo y ahora sin más que decir me retiro adiós.